Desde allí Hitler esperaba su final. Dicen que la imagen que más le impresionó fue la ejecución de Benito Mussolini en aquella plaza de Milán el 28 de abril de 1945. Dicen que al saber que había sido colgado con su amante en los pies y bueno, pues humillado, insultado por los partisanos italianos, pues dicen que tomó la decisión en ese momento de suicidarse. No quería acabar convertido en un animal de feria para los soviéticos. Dicen que ese fue el momento culminante donde decidió acabar con su vida. En el búnker poca cosa. Goering, Himmler habían huido. Solo quedaba Goebbels y su familia, dispuestos a acabar sus días en compañía del Führer. Una de sus últimas órdenes había sido nombrar sucesor. Sería Karl Dönitz, el jefe de la escuadra de submarinos, y que sería el segundo y definitivo Führer de la Alemania nazi. Bien, pues estas decisiones se tomaban en el búnker. Hitler dicen que tenía un mapa con unas banderitas, unas esvásticas que iba moviendo. Él pensaba que todavía Berlín se podía salvar, que todavía se podía frenar el avance de los soviéticos. Nada más lejos de esa realidad, una realidad creada en torno al Führer, y pocos leales quedaban en torno a él. Goebbels, Martin Bormann, su secretario personal. Y eso sí, los leales, absolutamente leales y fieros, SS que custodiaban el búnker. Desde luego iban a resistir hasta el último minuto, hasta el último hombre. Una decisión, bueno, consecuente con la vida del Tercer Reich. El Tercer Imperio, llamado a durar 1000 años, decía Adolf Hitler, y tan solo iba a durar unos pocos. Desde aquel sueño que se gestó en el año 1932, cuando fue elegido democráticamente por el pueblo alemán, él dio al pueblo alemán siempre todo lo que quiso, desde el año 32 al 45, tan solo 13 años. Bien, pues estamos en los prolegómenos de esta batalla. El gran defensor de Berlín es el general Heinrichi. Heinrichi era un experto en movimiento de tropas y sobre todo en situaciones defensivas. Se había curtido en el frente del Este y había creado una primera línea en torno al río Oder, que iba a ser el parapeto ante el avance de Zhukov. Zhukov tenía mucha prisa porque sabía los deseos de Stalin por colocar la bandera roja de la hoz y el martillo encima del Reichstag el 1 de mayo, el Día de los Trabajadores, el símbolo para la Unión Soviética, y bueno, pues tenía realmente prisa, y sobre todo porque no se adelantara su opositor, su adversario, Koniev. Nos encontramos en la madrugada del 16 de abril de 1945. Heinrichi muy hábilmente ordena que la primera línea del frente se repliegue, se retire hacia las montañas de Shiloh. En Shiloh, a unas alturas de entre 60 y 90 metros, se sitúa realmente la línea defensiva alemana. Han preparado esa trampa para evitar una masacre, una auténtica masacre sobre ellos, sobre las tropas de la Wehrmacht. Y Zhukov no se percata del hecho y ese 16 de abril de 1945, 10.000 cañones de todo calibre, cualquier tipo de calibre que os podéis imaginar, se utilizó. Más de 140 reflectores para cegar a los alemanes. Decenas de cañones Katyuska. Fue algo terrible, absolutamente terrible. El infierno se desató sobre aquella ribera del río Oder. Dicen que pueblos enteros se hundieron por las vibraciones, que en los bosques el fuego provocaba tremendos rugidos, que la temperatura era insoportable. Toda una vorágine de bombardeos, bombas, cañonazos, aviones. Fue algo tremendo. La primera línea alemana saltó, pero efectivamente Heinrichi había pensado muy bien y había salvado miles de vidas en ese crucial momento. Durante 35 minutos el infierno se apoderó de la tierra. Los rusos intentaron entonces avanzar. Tras esos 35 minutos de cañoneo, la mayor ofensiva de toda la guerra, los rusos iniciaron su vanguardia, iniciaron su ofensiva. Se toparon con la nada, porque efectivamente no había nadie en esa primera línea alemana. Sin embargo, los hombres de Heinrichi se habían fortificado a la perfección en las colinas de Shiloh, y desde allí iniciaron su defensa.
Durante horas los soviéticos fueron barridos del mapa. Miles de hombres cayeron en aquel campo de batalla. La sorpresa inicial se tornó en confusión y posteriormente en ira, en cabreo de Georgi Zhukov. ¿Acaso no iba a poder cumplir con la misión? ¿Acaso le iban a frenar allí los alemanes? Desde luego no. Tenía 700.000 efectivos y los iba a emplear a fondo. Lanzó auténticos amasijos de hombres, tanques, bombardeos. También la furia soviética se desató sobre las colinas de Shiloh y poco a poco los alemanes, eso sí, haciendo pagar muy cara aquella ofensiva, se fueron retirando. Lo cierto es que en la batalla de Berlín hubo miles de vidas, 200.000 alemanes fallecidos, otros 150.000 soviéticos. Fue algo desde luego horrible. Pero Zhukov fue avanzando a sangre y fuego hacia Berlín. Hitler envía una petición desesperada al general Wendt, jefe del 12º Cuerpo de Ejército. Por favor, general, salve Berlín y humille a los soviéticos. Wendt milagrosamente consigue situar algunas unidades cerca de Berlín. Será un esfuerzo vano, porque apenas pudieron conseguir nada, ningún resultado. Lo cierto es que los soviéticos ya estaban atenazando la capital y el 26 de abril de 1945 se inicia la ofensiva total, el último ataque sobre Berlín, una ciudad absolutamente destrozada. El 95% de los edificios habían sido derribados. Apenas quedaba sitio donde refugiarse, pero desde luego los defensores berlineses consiguieron hacer de aquellas ruinas unos fortines inexpugnables. En absoluta inferioridad numérica, pero, como digo, hicieron pagar muy cara la ofensiva rusa. Durante días fueron luchando con lo que pudieron. Se llegó al combate cuerpo a cuerpo, tuvieron que expulsarles de aquellas ruinas, de aquellas habitaciones, de aquellos bloques de viviendas. Lucharon metro a metro, derribaban tranvías, los llenaban de piedras y los utilizaban como empalizadas, como parapetos. Y así, poco a poco, fueron retrocediendo hasta el núcleo principal de la ciudad berlinesa, hasta el Reichstag. Hitler, desesperado, había hecho su última aparición pública el día de su cumpleaños, el 20 de abril, entregando unas medallas a unos jóvenes de las unidades de juventudes hitlerianas, aquellos chicos de 12, 13, 14 años que tuvieron que asumir la horrible misión de defender Berlín hasta el último hombre. En efecto, se habían convertido en hombres con apenas 12, 13 años. Utilizaban lanzagranadas contra los T-34 soviéticos, se sacrificaban en esfuerzos estériles por detener el avance de los rusos. Finalmente nos encontramos en ese 30 de abril de 1945. Hitler y Eva Braun, su mujer por un día, se habían suicidado en el búnker. Su secretario Martin Bormann escuchó aquellos disparos, se habían tomado previamente unas pastillas de cianuro. Dicen que Hitler había ensayado el efecto del cianuro en su perra alsaciana, en su perra pastora alemana alsaciana, Blondie, la había envenenado con cianuro para ver los efectos y después él había hecho lo propio. Los cadáveres del Führer y de Eva Braun fueron depositados en unos jardines de la Cancillería y allí Martin Bormann y algunos leales que todavía quedaban los incineraron con unos bidones de petróleo. Incineraron los cadáveres del Führer. Un final patético, ¿verdad? Mientras tanto, los defensores del búnker seguían disparando con todo lo que tenían a los atacantes soviéticos. Y más de 5.000 hombres se aglutinaron en torno al Reichstag, dispuestos a dejarse hasta la última gota de sangre. En esos últimos 5.000 hombres había SS, unidades SS, pero también juventudes hitlerianas, cadetes de la Academia Naval, ancianos de la defensa territorial, 5.000 hombres. Y aquí se produce un episodio que algunos tildarían de heroico, pero desde luego hay que decir que fueron fanáticos hasta el último minuto. No se quisieron rendir. 5.000 hombres que dispararon con todo lo que tenían, con armas cortas, con bazookas, con ametralladoras, con cañones de 88 milímetros. Utilizaron todo lo que tenían. Fue algo, una resistencia a ultranza. Tuvieron que desalojarles y finalmente los últimos fueron extraídos de los sótanos del Reichstag. De los 5.000 defensores finales del Reichstag, 2.500